Buenas tardes, muchas gracias por atender este evento. Agradecerles a los coordinadores y a la coordinadora parlamentaria que podamos hoy celebrar esta sesión. Primero que nada, queremos enviarle un saludo, un abrazo fraterno, las condolencias también a nuestro compañero Juan Carlos Romero Hicks, que hoy por obvias razones no está presente, pero mandarle un abrazo fraterno, solidario y cariñoso para él y su familia. Segundo, quiero agradecer la disposición de los coordinadores de los grupos parlamentarios aquí en la Cámara de Diputados. Primero, para haber llegado a un acuerdo para convocar a la comisión permanente después de la votación de ayer en la noche, para que nos hubiéramos reunido ayer en la mañana y que finalmente hubiéramos llegado a un acuerdo para tener este periodo extraordinario que estamos celebrando. Agradecerles su disposición al diálogo, a los acuerdos, y que afortunadamente pues la buena disposición que ha prevalecido en la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados logró que llegáramos a ese acuerdo, a celebrar la sesión de la Comisión Permanente y finalmente la sesión que estamos llevando a cabo el día de hoy. Tercero, decirles también que estamos muy complacidos con el trabajo que hicieron los diputados en conjunto con los senadores. Trabajamos de manera bicameral en las últimas 2 semanas para poder construir las minutas que ayer se votaron en el Senado y hoy haremos lo propio en Cámara de Diputados. Han sido horas largas de trabajo, buena disposición también, hay que decirlo, por parte del Gobierno de la República, para que finalmente podamos tener el día de hoy minutas que serán votadas por consenso de todos los grupos parlamentarios. Creo que es una buena noticia para nuestro país. El Poder Legislativo le está cumpliendo a México, le da al Ejecutivo la posibilidad de que se armonicen los marcos jurídicos entre los 3 países, Estados Unidos y Canadá, para que pueda entrar en vigor sin ningún problema el acuerdo de libre comercio a partir de mañana. Es una buena noticia para México, que cae justo en medio del impacto económico de la emergencia sanitaria, que sin duda cambiará la expectativa de los inversionistas a nuestro país, y también es una buena noticia para el bloque que se está formando en América del Norte, que se está consolidando como uno de los más atractivos en la economía global. Y ahora en estos efectos que tendremos por el coronavirus en la economía global, seguramente las cadenas de producción, de proveeduría, ya no obedecerán exclusivamente al término de costos, sino también a la ubicación. Y en esa medida nuestro país representa una gran oportunidad para recibir muchas inversiones. Nos sentimos muy contentos de que podamos cumplir nuestra responsabilidad como poder legislativo, también que hayamos podido construir los consensos a los que hoy llegamos, y cuando actuamos de esta manera, con diálogo, con responsabilidad, reconociendo lo que tiene cada fuerza política y sobre todo actuando con compromiso en favor de nuestro país, tenemos resultados como los que hoy veremos en la Cámara de Diputados. Y por último, decirles que también se aprobó, como ustedes lo saben, un periodo extraordinario para el próximo 22 de julio. También es producto del consenso, del trabajo entre las distintas fuerzas políticas que están hoy aquí representadas. El acuerdo que vamos a votar el día de hoy es para que el proceso que suspendimos por la emergencia sanitaria se reactive a partir del día 6 de julio
y el 22 de julio regresemos a una sesión extraordinaria para votar los 4 consejeros o consejeras. En el calendario que tenemos, que hemos consensado con el comité técnico, ellos nos entregarán las quintetas para los 4 lugares vacíos el día 16 de julio. A partir de ahí habrá una negociación entre los distintos grupos parlamentarios para llegar a los finalistas que serán votados el 22 de julio. Entonces, agradecerles nuevamente y por último, hemos acordado también conformar un grupo de trabajo para que analice el resultado de los trabajos de Parlamento Abierto en materia de fideicomisos, para que revise también las distintas iniciativas que hay en materias de reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y otras iniciativas en materia económica que, si logramos construir los acuerdos, podrían ser incluidos en el extraordinario del 22. Pero eso va a depender del trabajo que hagamos en las siguientes semanas y en los acuerdos que podamos construir. Pero agradecerles nuevamente a los integrantes de la Junta, felicitarlos porque en armonía, sin duda, damos resultados y son buenas noticias para México. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buen día. A coordinadora y coordinadores, por supuesto yo a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional empiezo también mandándole un inmenso abrazo y una inmensa condolencia a nuestro querido coordinador, el diputado don Juan Carlos Romero Hicks. Y me atrevo a decir que a nombre del grupo y de él, en Acción Nacional, así como hemos sido claros y lo seguiremos siendo, en todos los puntos con los que no habremos de coincidir y no hemos coincidido con este gobierno y con la alianza parlamentaria que aquí existe, cosa que ha sido y seguirá siendo, hoy también decimos, como dijera el coordinador Delgado, con mucho gusto, que este es un tema en el que Acción Nacional sí coincide y se ve reflejado en esta convocatoria y en el voto que hoy emitiremos y que ya emitimos en el Senado el día de ayer. Me parece que todos los grupos parlamentarios. Y coincidimos en esta ocasión porque sabemos cuál es la dinámica que está sufriendo nuestro país, principalmente en temas sanitarios y económicos, y sabemos que estas leyes, para que entren formalmente en vigor el Tratado de Libre Comercio, van a impulsar a nuestra economía. Y en la economía nos queda claro, Acción Nacional, que no cabe ningún color. No nos interesa ni lo más mínimo el espectro cromático de nuestro país en todo aquello que sean decisiones que impulsen nuestra economía y que impulse por tanto el bienestar de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Estamos seguros que el tratado va a ser para bien de este país. Y también, como dijera Mario Delgado, es otro inmenso proceso, el de continuar con la elección de consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, que como se ha comprometido esta Cámara de Diputadas y Diputados, es un proceso libre, es un proceso encargado a las personas, hombres y mujeres de muchísimo talento y de muchísima trayectoria para hacer un comité técnico que nos proponga finalmente a Jucopo los que sean considerados los mejores perfiles para que en este crucialísimo proceso electoral del 2021 estemos en manos de el único que puede ser árbitro, que es el Instituto Nacional Electoral, para que la gente decida en el año 2021 el futuro de este país. Dejándolo en síntesis, hoy Acción Nacional a favor de lo que hoy se vota, y además con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, le expreso desde aquí a nuestro amigo Juan Carlos nuestra solidaridad, nuestro afecto, nuestro cariño. En el PRI reconocemos a quienes integran la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Siempre la compañera y los compañeros han mostrado altura de miras, compromiso, sentido de responsabilidad
para encontrar respuesta, solución a los desafíos que enfrentamos, siempre pensando en el país. Y en esta oportunidad no iba a ser la excepción. El presidente de la Junta de Coordinación Política nos convocó y acudimos todos, con sentido patriótico, a construir un acuerdo que le sirva a la nación. Por eso también felicito al presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado. Tercero, las senadoras y los senadores que han estado trabajando en este tema que hoy nos ocupa, que es fundamental, entre otros, el tema que tiene que ver con ayudar a la nación, al país, a la reactivación económica, a partir de la definición y homologación de reglas del juego, de construir certeza, certidumbre y confianza. Este tema que fue trabajado corresponsablemente por diputadas, diputados, senadoras y senadores, cuando menos merecen nuestro reconocimiento, el cual refrendamos y ratificamos. En el PRI estamos a favor del país. Vamos a votar a favor de México, porque darle certidumbre a la economía y ayudar a que se impulse la economía de México es darle una respuesta a millones de mujeres y de hombres mexicanas y mexicanos que tienen el derecho y que con justicia reclaman una oportunidad de empleo. Y el empleo se genera cuando hay inversión. Y la inversión se da cuando hay confianza, cuando hay reglas del juego claras, cuando hay certidumbre, cuando hay respeto a la ley y, por supuesto, cuando se respeta en todo su sentido y amplitud nuestro Estado de Derecho. Por eso estamos a favor de que México cumpla con esta responsabilidad compartida con Estados Unidos y Canadá, porque sería verdaderamente irresponsable, inaceptable, sería vergonzoso que alguien le apueste a que le vaya mal a México. En el PRI le apostamos a que le vaya bien a la nación, porque esta es nuestra casa y este es nuestro hogar. Por eso, qué bueno que podamos llegar hoy satisfactoriamente en consenso a discutir en estas condiciones poco comunes este tema que le sirve a todas y todos los mexicanos. Y segundo, qué bueno que podamos abonar a ir consolidando nuestra vida democrática. Con la continuación del proceso de la selección de 4 consejeras y consejeros, miembros del Instituto Nacional Electoral, garante de la democracia de este país, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Refrendamos nuestra disposición a seguir discutiendo todos los temas que le sirvan a México, a construir los acuerdos que permitan avanzar en la solución de los problemas. En el PRI estamos abiertos a discutir todos los temas que estén aquí en la Cámara de los Diputados, buscando el consenso, el acuerdo, el reencuentro, el entendimiento, para poder construir, abonar y contribuir a resolver problemas de la gente. Por eso, ya en este grupo de trabajo que acordó la Junta de Coordinación Política, hemos nombrado a nuestro representante en los temas económicos y vamos a seguir abonándole a que le vaya bien al país. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos. Nosotros celebramos que al fin estamos en unidad apostándole a aprobar estas reformas que ayudan a que funcione de forma correcta en los 3 países, el TEMEC, en Estados Unidos, Canadá y México, y que no tenemos ninguna duda de que nos va a ayudar a que se potencie la economía mexicana de mejor forma. Al final, el Telecán nos demostró que traemos balanza comercial con Estados Unidos, sobre todo favorable. Eso es producto también de
el movimiento a nivel internacional, esta confrontación China-Estados Unidos, abre una gran oportunidad para México. Solo les doy el dato de que en China aún siguen más de 70,000 empresas norteamericanas instaladas en China y se están moviendo ahora pues, a Vietnam, se están moviendo a la India, y no tengo la menor duda de que muchas se moverán a México porque todavía seguimos siendo un espacio de atracción para la disminución de costos. Aquí, bueno, ustedes saben también que en esta Cámara se debatió la reforma a la Ley General del Trabajo para empezar también a corregir eso en el sentido de que el costo de la mano de obra en Canadá, Estados Unidos y en México es verdaderamente abismal. Esa oportunidad va a hacer que en México se instalen muchos negocios y estas leyes nos van a permitir regular, y la Ley Federal del Trabajo nos va a permitir que los salarios en México también mejoren. Yo celebro que estas 4 leyes que están en la discusión en el Pleno las tengamos ahora por consenso todas las fuerzas políticas, y bueno, esperaríamos que acá no hubiera ninguna duda, porque hemos aprobado otras en consenso y luego aparecen dudas. Yo celebro que todas las fuerzas políticas hasta ahora mantengamos esta unidad y que en esta realidad o esta compleja realidad que tenemos salgamos unidos frente a México para potenciar el tema de la economía y la recuperación económica. Y pues también celebramos que la Jucopo instale un grupo de trabajo en la ruta de la sesión del 22, donde aprobaremos los 4 consejeros y ojalá que podamos llegar en consenso para discutir algunas otras iniciativas, como el tema de presupuesto y de fideicomisos, que son las que creemos que pudiéramos llegar a consenso. Ojalá que eso lo logremos y los echemos para adelante en bien de México y en apoyo al Ejecutivo de nuestro país. Pues estamos contentos en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, estamos echados para adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primeramente, nuestras muestras de afecto y solidaridad con el diputado Juan Carlos Romero Hicks y con su familia. Quisiera señalar que el día de hoy va a haber una culminación importante en el país. Fijémonos todos. Primero, un arduo trabajo entre los 3 ejecutivos de los 3 países para articular el consenso que permitiera que avanzara la construcción de un nuevo tratado con una actualización importante que por vez primera, toma en cuenta el aspecto laboral. En el antiguo Tratado de Libre Comercio no se consideraba esta materia sino tangencialmente. Hoy en día entra la materia laboral y entra en una serie de protección de derechos a nuestros trabajadores. Ese es un paso que es muy importante y que hay que tomar nota, que se hizo en el trabajo de los 3 gobiernos de Canadá, de Estados Unidos y de México. Segundo, a ese esfuerzo del Ejecutivo corresponde el trabajo del Legislativo, primero habiendo aprobado por parte del Senado la actualización del TIMEC y segundo, ahora por parte del Congreso de la Unión, la actualización y normalización de la legislación complementaria al TIMEC, pero esencial para su andamiaje. No podemos llegar al tema de derechos de autor si no nos familiarizamos y normalizamos nuestra legislación con el resto del mundo. Un segundo aspecto, el Telecán generó, sin lugar a dudas, una de las zonas más dinámicas del mundo, en donde son miles de millones de dólares de transacciones diarias entre las 3 naciones y un intercambio y un flujo migratorio muy importante. La frontera más grande del mundo con el mayor intercambio todos los días, a toda hora. Por eso es muy importante que el día de hoy
hayamos alcanzado un acuerdo todas las fuerzas políticas para poderlo impulsar. Y Movimiento Ciudadano, en primer lugar, expresa su apoyo a esta herramienta estratégica que es el TIMEC para que las exportaciones mexicanas y los empleos de nuestro país se protejan. De igual manera, para que sirva de instrumento para la reactivación económica una vez que pase la parte más difícil de la emergencia sanitaria. En tercer lugar, la protección de los derechos laborales dentro de este espacio y la recuperación del crecimiento económico para que el PIB de México sufra la menor pérdida posible. Ahora bien, en torno al tema del Instituto Nacional Electoral, Movimiento Ciudadano concurre con mucho gusto al esfuerzo para que en la renovación de 4 consejeros no solo continúe el proceso, sino continúe vigente el compromiso constitucional de dotar al INE de independencia, autonomía como órgano constitucionalmente autónomo. Esa será la actitud, ese será el principio que Movimiento Ciudadano defenderá y compartirá con el resto de los grupos parlamentarios para este esfuerzo tan importante. Celebro que estemos conformando ya grupos de trabajo para nuevas materias. Yo agregaría el Consejo Fiscal como uno de los elementos clave, que ha sido una aportación de diversos grupos parlamentarios, particularmente de parte del coordinador de Morena y de otras iniciativas, que puede culminar con una estructura que necesita ya el Estado mexicano en materia fiscal y presupuestaria, de manera y que fortalecerá sin lugar a duda la presencia del Poder Legislativo en estas materias y de la Cámara de Diputados, que como ustedes lo saben tiene la materia económica como una de las materias principales dentro de sus deberes constitucionales. Por parte del Movimiento Ciudadano estamos y celebro el esfuerzo por lograr los acuerdos que permitieron que en tiempo, muy cerquita del límite, podamos sacar esto adelante y el presidente de México podrá visitar sin lugar a dudas Estados Unidos y acudir con un país sólido y fuerte para enfrentar la adversidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Aprovecho este espacio para mandarle todo nuestro cariño a mi compañero, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, de parte de todos los que formamos el PES. Me da mucho gusto volver a vernos, volver también a ver a mis compañeros diputados, a mi compañera diputada. Hoy no se trata solo de ordenar nuestro marco jurídico para atender lo que dicta un importante tratado comercial. Se trata de que estas leyes nuevas y reformadas ayudan a crear condiciones para mercados competitivos en lo local que beneficien a toda la pirámide poblacional y, por supuesto, el consumo de las familias mexicanas. Reglas más claras en el comercio internacional y reglas más puntuales en lo local se traducirán en nuevas oportunidades para México, para sus empresarios, para sus profesionistas, para sus obreros, para sus maestros y, muy importante, para nuestros jóvenes. En el PES nos caracterizamos por pensar, decir y hacer lo socialmente correcto. Y eso significa que cada modificación legal, cada llamado a otras autoridades en el Estado mexicano deben traducirse en un beneficio palpable, efectivo y real de nuestra gente, empezando por aquellos que durante décadas han estado en el abandono y la marginación. El TEMEC y las leyes que hoy aprobaremos buscan también generar las condiciones para que el impacto del COVID-19 sea menor y la recuperación económica lo más rápido posible. Como grupo, como Poder Legislativo, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que esto se resuelva solo. Tenemos que ser parte de la solución. Estas leyes son solo un primer paso para la recuperación de México. En los próximos meses habremos de discutir y aprobar el paquete económico. Estaremos atentos de que cada centavo, cada peso y cada acción del gobierno mexicano
sea empleado de la mejor manera para mitigar el hambre, la preocupación y la desesperanza de millones de familias mexicanas. Eventualmente, vamos a salir adelante todos juntos. No puede llover todo el tiempo. Después de la tempestad viene la calma. Y ahí, Encuentro Social seguirá con la misma disposición de ayudar al gobierno de México, al gobierno de esta cuarta transformación. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, efectivamente es un momento grato para la Cámara de Diputados, para el Congreso mexicano, para nuestro país. La ratificación de 4 leyes que adaptarán y pondrán en realidad en plena vigencia a partir de mañana el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Canadá y nuestro país. Quiero, por supuesto, iniciar mandando un mensaje a nuestro amigo el diputado Romero Hicks, nuestro más grande y sentido pésame por la enorme pérdida de la muerte de su hijo. Está en nuestras oraciones y en nuestros pensamientos, diputado, esperemos pronta resignación. En estos tiempos que nos hemos dejado de ver desde mediados de marzo, son pocas las buenas noticias que ha vivido el mundo, y México no es la excepción. Una de ellas es la ratificación de hoy. Hoy es un buen momento porque el Congreso de manera unánime se juntó, independientemente de las diferencias, para sacar nuestra responsabilidad, cumpliendo en tiempo y forma lo que se esperaba de nosotros. El día de ayer también la ratificación por parte de la Corte en cuanto al el ejercicio del procedimiento energético en materia de energías limpias también es una buena noticia para México, para seguir generando certidumbre en la inversión de energías renovables. Las muy malas noticias en materia de la pandemia, lo más triste, por supuesto, las defunciones, la crisis que hoy el mundo entero vive, y por supuesto también México en materia de desempleo y crisis económica, advierten tiempos complicados para el futuro próximo de México. El presupuesto, en el cual tendremos materia de estudiarlo a partir del 8 de septiembre, con seguramente nuevas facultades, estas que bien ha dicho Mario Delgado, y lo cual yo y mi grupo parlamentario apoyamos, el fortalecer a la Cámara de Diputados para tener un control constitucional de a de veras, no nada más desde la letra, sino a partir de ahorita tomarle la palabra al presidente de México y poder fortalecernos y empoderarnos como Cámara de Diputados para realmente dirigir, fiscalizar, observar y auditar la forma en que se ejerce el presupuesto. Es una enorme oportunidad para empoderar al Congreso mexicano, pero en específico a la Cámara en materia presupuestal. Es a partir de ahí que vienen tiempos extraordinarios, no nada más por lo que vivimos a través de la pandemia, sino por la elección que habrá en los Estados Unidos en el mes de noviembre y por supuesto el proceso electoral que inicia en México a partir de septiembre. Y en medio de todo esto, la selección de 4 nuevas consejeras y consejeros electorales, con lo cual buscaremos, como bien dice Tonatiuh, la mayor capacidad, el mayor grado de independencia, la confirmación absoluta de la autonomía de la autoridad electoral, para que podamos tener un proceso electoral sí combativo, sí difícil, pero con reglas claras y con una autoridad que la ciudadanía, que los actores, que los candidatos y los partidos confiemos en la mayor medida posible en ellos. Les agradezco su asistencia. Gracias. Gracias a todos los representantes de los distintos medios de comunicación. En principio, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, enviar un abrazo solidario a nuestro compañero Juan Carlos Romero Hicks. Bueno, ya hemos escuchado aquí un recuento de todos los esfuerzos que hemos realizado todos los grupos parlamentarios para poder el día de hoy estar discutiendo distintas minutas que vienen con el más amplio consenso, porque las diputadas y los diputados de los distintos grupos estuvieron trabajando de manera permanente en las mesas que se establecieron de trabajo en relación a estas minutas junto con las senadoras y los senadores. Y es en este contexto en donde nos encontramos que a 6 meses de la aprobación por parte de los parlamentos de los 3 países socios, el TEMEC entrara en vigor en el 1 de julio del presente, y para ello pues es imperativo el cumplir con el compromiso de armonizar la legislación mexicana en términos del TEMEC a través de su entrada en vigor. Y con este
cometido en mente nos encontramos hoy las diputadas y los diputados. Como ustedes saben, ya estaremos discutiendo y aprobando la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, diversas disposiciones a la Ley Federal de Derecho de Autor, diversas disposiciones del Código Penal Federal y la Ley de Infraestructura de Calidad, en donde ahora estamos actuando como Cámara Revisora. Estas reformas se verán cristalizados en beneficios para nuestro país. Voy a destacar algunas. Esto va a permitir a México conservar un acceso preferencial al mercado más grande del mundo y brindará certidumbre para la inversión y el empleo. También garantizará estabilidad a los flujos comerciales y de inversión. El TEMEC coloca a México en una posición ventajosa a nivel global en beneficio de nuestros trabajadoras y trabajadores y empresas nacionales, debido a que millones de empleos en nuestro país dependen de las exportaciones a Estados Unidos. También crea mecanismos de respuesta rápida, binacional e imparcial que ayudará a hacer valer los derechos laborales de las y los mexicanos en materia de votaciones para elegir sindicatos o aceptar el contenido de los contratos colectivos. También hay un acuerdo en el que el 70% del acero utilizado en la fabricación de autos y camiones deberá de ser originado en la región América del Norte desde la primera fundición, y además establecerá nuevas reglas para una economía digital que permitirá impulsar el desarrollo de más empresas, sectores y regiones de México, coadyuvará en la implementación del nuevo modelo laboral en nuestro país establecido por la reforma laboral que se publicó el 1 de mayo del 2019. Y por último, comento que fortalecerá también el combate a la corrupción, entre otros. Sin lugar a dudas, me parece que era una necesidad cumplir con esta responsabilidad por parte de la Cámara de Diputados, y lo hemos hecho de manera muy responsable, atendiendo todas las medidas que el Consejo de Salubridad dictó. Como saben, el legislar es una actividad esencial, y en este sentido, como otras trabajadoras y trabajadores, por ejemplo, de servicios públicos, como todo el personal del sector salud están cumpliendo, el día de hoy también las diputadas y los diputados estamos haciendo lo propio, y en ese sentido el grupo parlamentario del PRD estaremos apoyando, votando a favor las distintas minutas de las que he comentado. Decirles que si bien el TEMEC es importante, también en nuestra opinión no será suficiente, por lo que seguiremos nosotros insistiendo en que requerimos impulsar otro tipo de acuerdos con todos los sectores que nos permitan hacer frente a la crisis económica que ya veníamos arrastrando desde antes de la emergencia, desde antes del COVID-19. Y bueno, también hacemos votos para que, una vez reactivado el proceso de selección de 4 consejeras, consejeros, hacemos votos para que este proceso se reactive también el acuerdo que hemos tenido en la Junta de Coordinación Política, de que pueda ser muy transparente y de que podamos, ojalá, construir el consenso necesario para que, ojalá, estas consejeras y consejeros puedan ser electos por este Pleno en consenso. En ese sentido también, en el sentido de ir construyendo, el PRD ha dado a conocer los nombres de los diputados que estarán participando en las distintas mesas para poder abordar otros temas que ya se han mencionado. Se decía que lo que tiene que ver con el presupuesto y el que tiene que ver con los fideicomisos, en donde vamos a hacer una revisión minuciosa. Hay otros temas que se han establecido, como el tiene que ser el de Consejo Fiscal. Nosotros hemos insistido también en el ingreso mínimo vital. En fin, la idea es de que en aquellos temas en donde logremos consenso, ojalá y los podamos estar discutiendo en el próximo Pleno extraordinario. Gracias a todas y todos. Ok, bueno. Habría 2 preguntas. Maru Rojas, de Radio Fórmula. Mario, ya se me fue el coordinador Sandoval. ¿Por qué, si estuvo en riesgo este consenso que costó tanto trabajo llegar a concretar,
se viene a empañar con una manifestación antes de la sesión el día de hoy, una destitución que creo tampoco viene al lugar después de la cátedra de política que ahora tenemos que seguir en redes sociales a Porfirio Muñoz Ledo, que ya explicó que es facultad ya de la Suprema Corte decidir si es válida o no una controversia constitucional como la que presentó la presidenta Laura Rojas. Bueno, en la Cámara siempre ha habido libertad de expresión, no creo que una manifestación manche el trabajo legislativo. Gracias, diputado. ¿Su bancada apoyaría al Partido del Trabajo en esta protesta que realizó? Aunque no subieron, le pregunto si Morena lo apoyaría y estaría reclamando la destitución de la diputada Laura Rojas, toda vez que su bancada manifestó en días anteriores pues que no tenía el apoyo de la mayoría para presentarla. Y bueno, los argumentos que ya conocemos. Una, los términos del acuerdo para transitar en este periodo extraordinario pues se le atribuyeron finalmente al senador Ricardo Monreal después de los altibajos de ayer en la comisión permanente. ¿Qué opinión le merece esto? Y por último, si nos puede precisar un poco las fechas, los términos para la elección de los consejeros. Ya nos dijo las generalidades, pero a partir del día 6, ¿cuándo empiezan las entrevistas? ¿Serán virtuales? ¿Serán presenciales? Un poco más de detalles sobre la elección. Gracias. Bueno, a partir del 6 se reactiva, el comité técnico organizará las entrevistas, pues van a ser por la vía virtual, por las condiciones que estamos viviendo, y ellos nos entregarán las quintetas el día 16 de julio. Es el plazo que ellos tienen para entregarnos las quintetas, y los plazos que se han planteado tienen que ver con la primera convocatoria, que se le da continuidad, y también pues siguiendo lo que dice la Constitución, que los plazos son improrrogables. Entonces no queremos caer en alguna interpretación que pudiera poner en duda este proceso, y lo que vamos a seguir cuidando, como ya se ha dicho aquí, es que se resuelva de manera, el comité técnico está actuando de manera libre, no hay ninguna intervención por parte de los grupos políticos, ni podría haberla, porque precisamente por eso elegimos a un comité técnico con personalidades de amplísima trayectoria y reconocimiento. Respecto de los asuntos de la Cámara, se resuelven en la Cámara, por eso empecé agradeciendo a los coordinadores parlamentarios que después de las diferencias que se tuvieron en la comisión permanente pudimos construir un acuerdo para sesionar nuevamente y tener el periodo extraordinario. Y respecto de la controversia, evidentemente hay una opinión del grupo mayoritario que no comparte con la controversia presentada con la presidenta. Sin embargo, pues no podemos discutir la facultad que ella tiene de presentar esa controversia. También nosotros no nos oponemos a que la Corte decida. La diferencia que tenemos con ella básicamente está en que nosotros no pensamos que el presidente haya hecho fraude a la Constitución. Tal vez hay un vacío por una insuficiencia en la legislación que nosotros aprobamos por unanimidad en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, y es una de las reformas con mayor consenso en la historia del país. Entonces, probablemente lo que hicimos como legisladores fue insuficiente para haber detallado de manera más precisa cómo debe ser la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Pero finalmente lo tendrá que resolver la Corte o lo tendrá que resolver el Poder Legislativo. Y en ese sentido, pues finalmente tendremos como resultado una mayor certeza para el Ejecutivo y para las Fuerzas Armadas sobre su actuación en materia de seguridad pública. Y creo que eso es lo que nos debe importar al final del día, que tengamos un marco jurídico más sólido en este tema tan importante para el país como es la seguridad pública. Y aquí hay que insistir en que el tema de seguridad pública debemos evitar la tentación de politizarlo, pues es un tema tan importante y tan relevante que debemos evitar politizarlo y buscar los acuerdos, porque pues la inseguridad no tiene color. Tienes problemas en todo el país, en la Ciudad de México, en Guanajuato, en Jalisco, en Sinaloa, en fin,
están todos involucrados. La delincuencia no distingue entre quién gobierna y de qué color es. Entonces, ahí tenemos que entrarle todos. Muchas gracias.